se van a dar cuenta del uso que tiene la transformada de Fourier en esto, y por eso es importante pasar transformada de Fourier antes de ver restauración. Lo que hemos estado viendo acá, a ver si tengo... Eso, ya. Ya, entonces vamos a ver un concepto que se llama deconvolución. Y aquí los invito a pensar en que lo que es la degradación es una imagen original que fue degradada con un proceso de convolución, ¿ya? Generalmente la degradación corresponde a un filtro pasabajos, ¿ya? Hemos visto que es una gaussiana, por ejemplo, que es lo que es desenfocar una imagen, o es el movimiento de una imagen. Todo eso corresponde a un filtro pasabajos que se modela mediante el proceso de convolución. Y lo que es restauración es el proceso inverso, ¿ya? Hemos visto que el proceso inverso no es tan fácil porque hay infinitas soluciones que cumplen con la modelación del proceso directo, que es la convolución. Y lo que vamos a ver ahora es lo que sería la deconvolución, que es regresar. Y lo vamos a ver en Fourier. Entonces, la degradación en el dominio de Fourier, no se olviden, aquí siempre vamos a usar la nomenclatura de F es la imagen original, que es degradada con un proceso lineal llamado H, ¿ya? Que es la máscara de la convolución, y que produce la imagen degradada que es G, ¿ya? Y habíamos dicho que el proceso de convolución en el dominio del espacio corresponde a la multiplicación en el dominio de Fourier. ¿Recuerden eso? Es más, yo les dije que terminando el curso, eso era algo que tenían que saberlo. Si yo me los encuentro en el pasillo en el futuro, les voy a preguntar por esto. Fuera de broma, es muy importante que sepan que la convolución en el dominio del espacio corresponde a la multiplicación en el dominio de Fourier. Entonces es muy fácil modelar la degradación. Podemos decir que G en el dominio de Fourier es F por H en el dominio de Fourier. ¿Ok? Y acá la pregunta natural que se tiene es, ok, si yo conozco H y conozco G, ¿cómo despejo F? ¿Ya? Que esa es la restauración, conociendo la degradación y conociendo el proceso que ha degradado la imagen, es cómo yo encuentro lo que es la imagen original F. Entonces aquí alguien podría decir, ok, F, gorro, que es lo que yo ando buscando, es dividir G por H. Fácil, ¿no? Yo tengo la transformada de Fourier de la imagen degradada, yo les doy a ustedes la imagen degradada, ustedes le aplican Fourier, les doy la máscara que hizo la degradación, ustedes le aplican Fourier y dividen. ¿Qué cosa más fácil que esta solución, ¿no? Dividir G con H. Ahora, si esto fuese tan fácil, yo habría empezado con esta clase, ¿no? Ya habría dicho, para restaurar una imagen se saca la transformada de Fourier de G de H, dividimos y obtenemos la restauración. Pero resulta que esto no se puede hacer, ¿ya? Esto no se hace. Y vamos a ver por qué no se hace. Si lo hacemos vamos a obtener resultados muy malos. Acá la idea de la deconvolución es usar Fourier, analizar todo esto en el espacio de Fourier, para después aplicar la transformada inversa y tener lo que es la imagen original. Pero vamos a ver por qué esto no hay que hacerlo, ¿ya? ¿Por qué no funciona? Y esa es nos vamos a tener acá un par de slides para explicarles por qué esto no funciona. Si F, gorro, lo modelamos como la división de G con H, que es como la solución directa de lo que es la deconvolución, no olvidemos que H corresponde por lo general a un filtro pasabajos, ¿ya? Si es el movimiento horizontal, por ejemplo, esa ventana, que es la que estamos usando, en Fourier va a tener una respuesta como la que está ahí, una función sinc, en que tiene un máximo y de ahí cae y sigue rebotando, ¿ya? Y si yo esa función, yo la divido, o sea, si hago el 1 partido por h, ¿ya?
Aquí estoy usando la nomenclatura de h de r, donde r es el radio, o sea, raíz cuadrada de u cuadrado más b cuadrado, que son las frecuencias horizontal y vertical. Si yo divido 1 por h, voy a tener algo como eso que está ahí. Y en los lugares donde h es muy bajo o 0, voy a tener algo que está indefinido. Puede ser que me dé un valor infinito. O puede ser que no sea infinito, pero que sí sea un valor muy alto. Tan alto que va a la hora de multiplicarlo por g, me va a dar algo que no es la imagen, me va a dar ruido, me va a dar algo que ya lo vamos a ver en algunos ejemplos. Se van a dar cuenta que la solución por este lado no funciona. ¿Ya? Eso es usando una máscara, ¿ya? Constante, en que el h en Fourier es una función sin. Pero hay alguien me podría decir, pero ¿por qué no usamos una máscara gaussiana? ¿Ya? En vez de, ¿qué pasaría con una máscara gaussiana? El h de R, o sea, en una máscara gaussiana, la transformada de la máscara gaussiana es una gaussiana, y ahí está representado h en el espacio de Fourier. Si yo hago 1 partido por h, me va a quedar algo parecido a esto, que en las frecuencias altas, esto se va a números muy grandes. ¿Ya? Entonces, la idea es que si h es un filtro pasabajos, tiene ceros o valores cercanos a 0, y genera divisiones por 0, espérense, genera divisiones por 0 que ocasionan un serio problema. Y si no llega a dividirse por 0, sino que es un valor bajo, 1 partido por ese valor bajo me da algo súper alto. En este caso, estaríamos diciendo que para las frecuencias altas, 1 partido por h es muy alto. Quiere decir que esto va a amplificar muchísimo las frecuencias altas y van a ver que lo que sale como respuesta es algo que no se puede utilizar. ¿Ya? Bien, entonces F se transforma con H y nos da G, y más encima, en la modelación tenemos que incluir el ruido. O sea, lo que yo estoy obteniendo cuando tengo una imagen degradada no es solamente lo que es la degradación, sino que es la adición de un ruido. ¿Ya? Y si a eso yo le hago 1 partido por H para encontrar el F gorro, voy a tener matemáticamente F y voy a tener el ruido dividido por H. Si el ruido es blanco, en el sentido que tiene todas las componentes de la frecuencia, el ruido partido por H me puede quedar algo así. Y quiere decir que voy a amplificar en las altas frecuencias el ruido tanto que al final no voy a ver la imagen. ¿Ya? Entonces, por eso es que este método de la división por H no hay que usarlo. Así, o sea, vamos a ver ahora un truco en que sí lo vamos a poder usar. Y es un poco frustrante porque había una solución muy elegante. Tengo Fourier, multiplicación, dividimos, inversa y tengo la función original, pero resulta que con todas estas implicancias que tiene la función h, 1 partido por h me va a dar números tan grandes que me va a dañar la imagen original. ¿Ya? Entonces, para frecuencias altas, el ruido partido por h me da valores muy altos. Aquí hay un ejemplo. ¿Ya? Tengo esta imagen, que es la imagen original. Tengo una imagen degradada sin ruido. Tengo abajo una imagen degradada con ruido. Y a la derecha tengo el resultado que me da la restauración usando este método. Si ustedes se dan cuenta, lo que da no se entiende. Eso es puro ruido amplificado al máximo. ¿Ya? Entonces ahí está como una ejemplificación de por qué este método no funciona. Y cuando digo que daña, es que daña tanto que no se entiende la imagen. O sea, uno podría decir, ok, pero yo logro entender lo que es esto. Hay muchas restauraciones, por ejemplo, en lo que es lectura de texto que quedó desenfocado, que es lo que están haciendo en la tarea, que la verdad es que no interesa que la imagen tenga una calidad perfecta, sino que lo que interesa es leer el texto. Esto tampoco se podría usar ahí porque el texto no lo vamos a poder ver.
¿ya? El movimiento de un automóvil con una patente que quedó movida, podríamos hacer una restauración para poder leer la patente. Este método no se puede usar. O sea, este método no se puede usar en nada porque nos da ese resultado. Eso es si hacemos la restauración directa con este proceso de deconvolución de la imagen con ruido. De la imagen sin ruido me queda esto. ¿Ya? Ahí se entiende algo, pero igual la imagen es muy mala. Y no aparece del todo bien porque además acá hay discretización de los valores, o sea, la imagen ha sido guardada, pasada a 8 bits, etcétera, y ahí ya la división empieza a generar problemas. Entonces, por eso este método así de forma directa no se puede usar. Pero es la base para el método que les voy a explicar, porque vamos a ver un pequeño truco que le podemos agregar a esta deconvolución para que nos funcione. No sé si hay preguntas hasta acá. Acá en el auditorio, ¿no? Quienes están en sus casas, ¿no? Ok, continúo. Ya, entonces había dicho que este método de forma directa no se usa. Y vamos a ver cuál es la solución que se propone. Vamos a definir el filtro inverso, 1 partido por h, como W. ¿Ok? Y a ese W le vamos a hacer una modificación. Sabemos que 1 partido por h lo podemos multiplicar arriba y abajo por el conjugado complejo. O complejo conjugado se dice. ¿Sí? Y la igualdad no se altera. Y nos queda entonces abajo el módulo de este número complejo elevado al cuadrado. Y arriba nos queda el conjugado complejo. ¿Estamos? Ahí no hemos hecho absolutamente nada. Estamos simplemente manteniendo la igualdad, multiplicando arriba y abajo por un mismo término. Ok. Lo que vamos a hacer es que lo que teníamos originalmente, que era el conjugado complejo partido por el módulo al cuadrado, le vamos a agregar un número, un término, y lo vamos a llamar R. ¿Ya? Y ese es el gran truco, diseñar esta R, de tal forma que mantenemos la gran idea del filtro inverso en el dominio de Fourier, pero evitamos lo que es la división por cero y la amplificación del ruido en las altas frecuencias, que es lo que más nos interesa. ¿Ya? Entonces, R, al ponerlo ahí, evita la división por cero que tiene H. O sea, H, hemos visto que si es una función sinc, tiene ceros. Si es una gaussiana, tiene ceros en las frecuencias más altas. Pero si yo le agrego ese término ahí, ya no voy a tener una división por cero. 1. Y lo otro es que evita la amplificación del ruido en las altas frecuencias. O sea, habíamos visto que la gaussiana, cuando la hacemos 1 partido por h, se me va hacia arriba, ¿ya? Si logramos poner un término ahí adecuado, que ya les voy a explicar cómo se hace, evitamos también eso. Aquí había una pregunta, dime. R, entonces, ¿qué vendría siendo un número o una matriz? En este caso es un R de U de B. ¿Ya? O sea, para ser rigurosos con la notación, el W es el filtro en el dominio de Fourier, que tiene coordenadas V, que son las frecuencias horizontal y vertical, y R debería tener coordenadas V. Pudiera ser una constante, ¿ah? ¿Ya? Que RV igual 0.1, por decirte algo, ¿ya? Pero pudiera ser también que varíe con las coordenadas V, ¿ya? La idea es, no olvidemos, la idea es que al final este W está representando lo que es 1 partido por H. Es una aproximación a 1 partido por H. Y no olvidemos, y aquí es bien interesante, por favor, no lo pierdan de vista, no olvidemos que el F gorro, que es la restauración en el dominio de Fourier, es G partido por H. O sea, es G por W. ¿Ya? Estamos agarrando una matriz W en el dominio de Fourier, que la vamos a multiplicar por G y me da la transformada de Fourier del F gorro, que es la restauración de la imagen. ¿Ya? No pierdan eso en mente. Lo que vamos a encontrar acá es F gorro igual W por G.
¿ya? Porque W equivale al 1 partido por H. Bien, para frecuencias altas, W tiene que ser bajo, cosa que no me amplifique las frecuencias altas. Y para frecuencias bajas, que W sea 1 partido por H. Eso no me va a ocasionar un problema. Esa es un poquito la idea de este filtro, ¿ya? Entonces, coger R de tal forma que tenga ese comportamiento. Pudiera ser R de esta manera, cosa que para frecuencias altas, ¿ya? Voy a tener ahí un valor alto que le va a contrarrestar esto de la división, o sea, el 1 partido por H no me va a dar un número grande. Y para frecuencias bajas, bueno, que se mantenga un número bajo de tal forma que el W me quede parecido a 1 partido por H. Aquí hay una pregunta. Sí, como entiendo todo el desarrollo matemático y todo, pero entonces como a la imagen lo que queremos hacer es que es como atacar las frecuencias altas que están yéndose al infinito. Las frecuencias bajas en realidad como que de alguna forma igual la ignoramos un poco más. Sí, esa es la idea. Se ignora, o sea, lo de las frecuencias bajas, tratamos de que este W se asemeje harto a 1 partido por H. No nos va a ocasionar problema si en las frecuencias bajas el W se asemeja a 1 partido por H. Yo preferiría que el valor de R no es necesario que sea exactamente. ¿Ya? Bien. Vamos a ver entonces un poquito de cómo encontrar o cómo diseñar ese R que les estoy mostrando. La imagen, si yo le hago la transformada de Fourier a esta imagen, a la imagen, en este caso la imagen original, va a estar como acotada. Hemos visto que la transformada de Fourier de una imagen va a estar principalmente en las frecuencias más bajas. ¿Por qué? Porque las imágenes naturales no tienen tanta alta frecuencia. O sea, es lo que yo he dicho, que en una imagen natural hay algo, después viene un objeto, después viene otra cosa. Va a haber detalles que están en las altas frecuencias, pero no vamos a tener una imagen en que cada píxel esté cambiando de valor. O sea, esa alta frecuencia corresponde principalmente a ruido en una imagen, ¿ya? Entonces, por eso, en una imagen, la concentración va a estar principalmente en las frecuencias más bajas, frecuencias medias, y las frecuencias altas ya están completamente más abajo, ¿ya? Entonces, esto es lo que es lo que es la potencia de la señal en el dominio de Fourier, ¿ya? Que corresponde al espectro al cuadrado, ¿ya? Y el ruido, hemos dicho que el ruido se puede modelar como ruido blanco. Ruido blanco quiere decir que tiene presente todas las frecuencias de manera constante. Es una modelación, no siempre es así, pero es bueno modelarlo así. Y lo que se llama la señal a ruido al cuadrado es dividir los dos espectros, ¿ya? Voy a dividir entonces esta campana roja que tengo, que se asemeja a una gaussiana de pura casualidad, no es que el espectro de una imagen sea una gaussiana, y la divido por una constante, me va a dar la misma forma con otro nivel solamente, ¿ya? Ok, si yo hago 1 partido por la señal a ruido, me va a dar esa curva. Esto es, por favor, tómenlo como algo aproximado, ¿ah? Es algo solamente conceptual. Si yo hago 1 partido por la señal a ruido al cuadrado, voy a tener una señal en que para frecuencias bajas, ese término va a ser bajo, y para frecuencias altas, ese término va a ser alto. ¿Ok? Eso ustedes lo pueden ver de acá. Si yo divido 1 partido por esta señal verde, para frecuencias bajas voy a tener un número bajo, y para frecuencias altas voy a tener un número que empieza a crecer. Probablemente la forma no es así como una parábola, pero es como el concepto que quiero transmitir. ¿Ya? Entonces podríamos hacer que ese valor R que yo quiero, lamentablemente no se ve eso ahí. Con el expresión del ar, quiere que se pinte el... No logro verlo.
todo caso, lo que falta acá abajo es decir que esto es R, ¿ya? Este término que está acá, lo voy a llamar R. R, que es el término que le voy a agregar al denominador, va a ser esta señal a ruido al cuadrado, 1 partido por la señal a ruido al cuadrado, por una constante C. ¿Ya? Ese es un término que en la práctica ha dado buenos resultados y me está diciendo esto que para frecuencias altas, R es alto, ¿verdad? Véanlo bien. Si yo multiplico esta señal que está acá, entonces voy a hacer uso del... Todo esto que está acá es R, ¿ya? Que es el término que voy a agregar, ¿ya? Entonces, para frecuencias altas, y si yo tengo aquí C partido por SNR al cuadrado, me va a dar algo un poquito más arriba de esto, ¿ok? Pero tiene la misma forma. Entonces, para frecuencias altas, este término que he definido como R es alto, quiere decir que W va a ser bajo. ¿Ya? Si yo tengo aquí un número grande en el denominador, W es bajo. Si W es bajo, quiere decir que no va a amplificar el ruido de las frecuencias altas, no va a hacerle mucho a las frecuencias altas. Lo cual es un problema. Si la imagen tiene algo de frecuencias altas, no se va a ver tanto. ¿Ya? Es un problema. Pero se contrarresta con las ganancias que vamos a obtener. Entonces, para para frecuencias altas, R me va a dar un número alto, lo cual implica que W es bajo. Y para frecuencias bajas, lo siento, para frecuencias bajas, R es bajo, eso sí se alcanza a leer, y lo que falta es que esto implica, espérense, esto implica que W, lo voy a escribir acá, para frecuencias bajas, entonces, W es aproximadamente igual a 1 partido por H. ¿Ya? Porque le estoy agregando un valor bajo al denominador. ¿Ya? En el caso extremo, si le agregara un 0, me queda 1 partido por H. Aquí le estoy agregando un valor bajo y que va a ser aproximadamente 1 partido por H. Entonces, ese es el gran truco que tiene este método. Es usar la idea de la transformada inversa de Fourier, usar la idea del filtro inverso, lo que es la deconvolución, pero alterar el denominador para evitar la división por 0 por una parte y para evitar la amplificación de las altas frecuencias que tiene el ruido. ¿Ya? Vamos a modelar este término, el R, se podría modelar fácilmente con una constante C, la frecuencia R, y elevada a un término que la voy a llamar ρ. ¿Ok? Eso es como un polinomio. O sea, tengo un R que en el momento que aumenta cuando la frecuencia R minúscula aumenta, bueno, este va a aumentar también. ¿Ya? Ese es como el término. Y acá no tengo yo que encontrar ni cuál es la señal a ruido ni nada de eso, sino que puedo jugar con un par de parámetros para ver cómo se ve esto. O sea, los parámetros que necesito acá es la constante C y este ρ. ¿Ok? Entonces, resumiendo, el filtro Wiener, que está acá, sigue lo que es el proceso inverso. G lo multiplico por W y tengo F gorro. G lo multiplico por W y tengo F gorro. Y W lo voy a definir de la siguiente manera. Por favor, necesito que me presten mucha atención acá. Espérense. Este primer término que está acá es lo que he explicado recién, ¿verdad? Tengo arriba el conjugado complejo, abajo el módulo al cuadrado más un algo para evitar la división por 0 y todo eso que he dicho. Y tengo
en esta parte de acá lo que es el filtro completamente original. Eso es 1 partido por h. ¿Ya? Entonces, uno puede jugar con un parámetro que lo hemos llamado A. Si A es 0, esto que está acá vale 1. Entonces me queda el filtro inverso corregido total, que es lo que he visto acá. Si A es 1, quiere decir que este término deja de existir porque aquí me queda 0, quiere decir que este término vale 1, y me queda el filtro inverso total, que es el 1 partido por h. Entonces se recomienda jugar con ese parámetro A. Uno lo podría poner como 0.5, 0.9. Ponerlo como 1 no es aconsejable, porque si lo ponemos como 1, estamos poniendo 1 partido por h. ¿Ok? Entonces ese es un tercer parámetro que tiene esta solución. Está entonces lo que es el C, que es esta constante que está acá. Esto lo habíamos dicho que se modela como R a la ρ, ¿ya? Entonces aquí tenemos otro parámetro que es el ρ y tenemos otro parámetro que es el C, ¿ya? Entonces este sería un parámetro, este sería otro parámetro y este ρ que está acá sería otro parámetro. Preguntas. Acá tú tenías una pregunta. Mi pregunta es, a la hora de llevarlo a la práctica, ¿el A tiene que ser un valor entre 0 y 1 o puede ser que uno defina A para cierta frecuencia? Onda como que hace... Aquí la pregunta es interesante. Si yo puedo definir A para ciertas frecuencias, o sea que si R vale no sé cuánto, entonces A vale 0.1 y si R vale no sé... no lo he visto, pero me parece ingenioso, o sea, me parece que pudiera dar buenos resultados, ¿ya? Ojo que ya eso de que para una frecuencia es algo y para otras frecuencias otro, ya está incluido en este término que está acá. Entonces pudiera haber cierta redundancia en lo que estás diciendo, pero pudiera ser muy bueno. Ya aquí yo soy bien pragmático en estas cosas, aquí la palabra final la tienen los experimentos. O sea, pudiera ser que para alguna familia de imágenes tu idea sea muy buena y para otras no tanto. Quiere decir que este método así como está te funcionaría mejor que él. Tendrías que probarlo. Pero no me parece para nada una mala idea, por el contrario, es una muy buena idea que sería... Además es fácil probarla, ¿no? O sea, no costaría nada implementarlo. Bien, esto entonces sería lo que es el Wiener filter. El Wiener filter no es más que el filtro inverso usado en Fourier con un término que se le agrega al denominador, ¿ya? Y ese término que se le agrega al denominador es bastante ingenioso porque logra que para las frecuencias bajas se mantenga el 1 partido por h, que es el filtro inverso directo, y para frecuencias altas logra que la frecuencia, que el denominador no se haga 0, no tenga divisiones por 0, y logra que las frecuencias altas no se amplifiquen. ¿Preguntas desde los que están en sus casas? ¿No? Ok. Voy a mostrarles ahora entonces un ejemplo que tengo. Y eso estaría acá. Este es un collab que les he hecho para esta clase. Aquí está la misma slide última que hemos estado viendo. Voy a jugar aquí con voy a importar algunas librerías. Voy a descargar una imagen que es la de Saturno, que la tengo ahí puesta. Ustedes pueden jugar acá con esto, con otras imágenes, a ver qué tal les resulta. Vamos a desplegar la imagen. Ahí está la imagen. Entonces, esta imagen es pequeña, es de 375 por 300. Y es Saturno. Y acá hay 3 puntitos que están acá, que no sé si es ruido que tiene la imagen o no tengo idea. ¿Ya? Esto aparece en la imagen original, que son esos 3 puntos que están ahí. Voy a hacer la degradación. Voy a definir un kernel gaussiano. ¿Ya? Aquí está el kernel gaussiano. Y voy a hacer una degradación gaussiana con una máscara de 11 píxeles. Aquí hay algo que yo lo he mencionado un par de veces en clases.
si una máscara tiene ancho K, una máscara gaussiana tiene ancho